Entonces, ya introduciéndonos en el texto, les voy a leer un fragmento de otro texto, este es un aforismo, de otro texto de Nietzsche también, que se publica en Exe Homo, que comienza así, dice: la verdad ha sido siempre planteada como esencia, como Dios, como instancia suprema, ¿no? Ustedes piensen que las religiones se basan en dogmas, ¿no? Es decir, vos para ser de una religión hay cosas en las que tenés que creer, sí o sí. O sea, considerarlas verdaderas, sí o sí, ¿no? Esto no lo dice Nietzsche, hago una explicación entre paréntesis. Entonces, hay ciertas cosas que se plantean y no se tienen que explicar, sino que se creen, que se le llaman verdades reveladas, ¿no? Es decir, que son verdades porque vos perteneces a esa religión. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la modernidad y yo les comentaba y que les compartí fragmentos del texto de qué es la ilustración de Immanuel Kant, en donde decíamos, estos jóvenes ilustrados de fines del 18 ponían en tensión y en discusión la concepción de religión, el peso de la religión. ¿Por qué? Porque la categoría, también podríamos decir, porque esa categoría de verdad era la verdad revelada, en lo que uno creía o no creía, y no tenía que dar mucha explicación de por qué eso era considerado verdadero, ¿no? La modernidad, ¿qué hizo? Dijo, no, paren, la verdad tiene que ver con un proceso de conocimiento científico, ¿no? Es decir, yo llego a conocer la verdad a partir de la ciencia. ¿Y qué decía la modernidad? Hay una única manera de llegar a conocer la verdad, que es por el método científico, siguiendo ese método científico que empieza basándose en un método experimental. Bueno, ustedes en metodología deben hablar de los métodos, pero que basándose en ese camino, ¿no?, puedo llegar a tener un resultado verdadero. Algo puede ser verdadero o puede ser falso, ¿no? Entonces, la verdad está ligada a la ciencia, no a la religión, no a la moral, no al arte, ¿no? Solo se llega a la verdad desde la concepción de la modernidad a través del arte. En ese contexto de la modernidad, fines del siglo XIX, está escribiendo Federico Nietzsche. Y Federico Nietzsche nos va a poner a decir que la verdad, en realidad, de lo que se trata, ¿no?, es de, y ahí la pone en cuestión, es decir, ¿con quiénes está peleando Federico Nietzsche cuando ustedes estén leyendo el texto que tienen que leer? Y fíjense cómo comienza el texto. Dice, hubo una vez una estrella en la que unos animales inteligentes descubrieron el conocimiento. Fue el minuto, dice, el intelecto humano constituye en la naturaleza una excepción lamentable, vaga, fugitiva, inútil y arbitraria. Es simplemente humano y solo su poseedor y su productor se lo toman como prácticamente como si los goznes del mundo giraran sobre él. El hombre más orgulloso, el filósofo, cree que desde todas las partes los ojos del universo observan telescópicamente su acción y su pensamiento. Está poniendo, ¿no?, en tensión ese hombre que es racional, que llega a la verdad por la ciencia, por el intelecto, ¿no? ¿Se acuerdan? Descartes hablando de pienso, existo, en tanto estoy pensando, estoy existiendo, ¿no? ¿Qué soy? Soy un animal, soy una cosa que piensa, ¿no? O sea, soy un ser racional, si me tuviera que definir. Entonces él dice, che, paren, que hasta acá terminamos haciendo como una especie de religión, porque se
terminó consolidando de que al hombre lo que lo hace hombre es este intelecto, esta capacidad de pensar, de analizar, ¿no? Y entonces empieza a observar, me voy a la segunda página, en donde dice: en cuanto medio de conservación del individuo, el intelecto desarrolla sus fuerzas principales en el disimulo, pues este es el medio por el cual subsisten la lucha por la existencia, sirviéndose de cuernos de la aguda dentadura de un animal de presa. Este arte del disimulo alcanza su punto culminante en el hombre donde la ilusión, la lisonja, la mentira, el engaño, el cotilleo, los aires de suficiencia, la vida del brillo fácil, el enmascaramiento, el engaño, el convencionalismo encubridor, la teatralería ante los demás y ante uno mismo, en una palabra, el revoloteo incesante en torno a la llama de la vanidad, hasta tal punto se han convertido en ley y en norma que prácticamente no existe nada más incomprensible que la aparición entre los hombres de un instinto noble y puro de verdad. El hombre se encuentra inmerso en ilusiones y en imágenes oníricas. Su ojo se limita a resbalar sobre las superficies de las cosas para ver formas. Su sensación no conduce en ningún caso a la verdad, sino que se limita a recibir estímulos y a jugar tecleando sobre el dorso de las cosas. ¿Qué sabe el hombre de sí mismo? Ahí salté. ¿De dónde habría de venir en todo el mundo, en esta constelación, el instinto de verdad? Porque dice, bueno, si lo que al hombre lo hace hombre es el racional, el intelecto, y el intelecto busca la verdad, entonces parecería que eso es algo instintivo. Dice, pero si el hombre vive en la pavada, diríamos, ¿no? Y piensen que lo escribe en 1873, ¿no? Si yo no les digo que esto fue escrito en 1873, ustedes dirían que es totalmente actual, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en este enmascaramiento, ¿no? Es decir, fíjense el efecto de las redes sociales, ¿no? Es decir, la gente, diríamos, ahora lo voy a buscar y se los comparto. Hay un chiste de Tute que dice: yo quiero tener la vida que aparece en la red social, que aparece en el Facebook, ¿no? Porque vieron que la gente se saca todas fotos siendo feliz, en un enmascaramiento, porque aparte está mal visto no ser feliz, como decía Byung-Chul Han, ¿no? Está mal visto complicar o cuestionar o repreguntar o poner en tensión ese status quo, ¿no? Tener una búsqueda interna, una búsqueda, no me refiero al Contrera por el Contrera, me refiero a la búsqueda de poner en tensión, ¿no?, a nivel de la sociedad, a nivel de qué estoy viviendo, ¿no? Es más profundo el cuestionamiento, no es preguntar desde la banalidad, sino es poner en tensión qué soy y qué pretendo, ¿no? ¿Cómo construyo? ¿Cómo naturalizo? ¿No? ¿Qué cosas tengo naturalizadas? Y eso es lo que estaba escribiendo Nietzsche en el 73. Sigo en la próxima. Entonces, esta idea de preguntarse por la verdad, que decíamos que es poner en discusión cuando la modernidad, diríamos, todo lo podía, ¿no? Ustedes piensen, el capitalismo estaba en pleno apogeo, fines del siglo XIX. Esta idea de que nada nos para, ¿no?
la división internacional del mundo, el crecimiento, la explotación también cada vez mayor, pero estábamos en un periodo en donde ponerse a hacer mala onda, dirían los chicos hoy, no era sencillo. Obviamente que Nietzsche no va a ser reconocido en su época. Uno de los grandes reivindicadores de Nietzsche, yo ahí les decía, bueno, uno de ellos fue Foucault, ¿no? Y fíjense ese concepto de disimulo. Foucault dice, para hablar de disciplina y de disciplinamiento, el disciplinamiento se da en los detalles, ¿no? En las nimiedades, en las cosas pequeñas, ¿no? En eso que al ser tan pequeño yo no lo observo, no lo registro y lo naturalizo, ¿no? Esta idea de poner en discusión, más adelante vamos a ver a un autor también alemán que es Benjamin, que habla de peinar la historia a contrapelo, ¿no? Vieron que cuando, no sé si tienen un perro, un gato, y uno le pasa, puedes ir pasarle la mano, como siguen los pelitos del animal, o la pasa a contrapelo. Entonces cuando pasa a contrapelo se abre todos esos pelitos, digamos, y empieza a ver cosas que no se ven si uno la pasa siguiendo la línea del pelo, ¿no? No sé si me explico. Pero, entonces, este mirar a contrapelo, ¿no?, tiene que ver con esta propuesta de poner en discusión un concepto tan básico para el pensamiento del positivismo, para el pensamiento de su época, como era el de verdad, ¿no? Entonces, dice, bueno, a la larga hubo en algún momento un acuerdo entre los hombres para poder vivir en sociedad. Y en ese acuerdo, fíjense, en ese acuerdo, ¿qué está diciendo? Es un acuerdo. Dice, efectivamente, en este momento se fija lo que en adelante debe ser verdad. Es decir, se ha encontrado una designación de las cosas uniformemente válida y obligatoria, y las leyes del lenguaje, acá aparece la importancia del lenguaje, ¿no?, facilitan las primeras leyes de la verdad. Pues aquí surge por primera vez el contraste entre verdad y mentira. El mentiroso utiliza las designaciones válidas, las palabras, para presentar lo irreal como real. Me interesa eso. Entonces, verdad y mentira, real e irreal. Cuidado, dos cosas distintas. Y acá da el ejemplo, dice, soy rico, siendo así, que dada su situación pobre, sería el calificativo correcto. Abusa de las convenciones firmes acudiendo a sustituciones voluntarias o a inversiones de nombres. Si lo hace de un modo interesado y además perjudicial, la sociedad desconfiará de él y le excluirá de su seno. Los hombres no huyen tanto de ser engañados como del ser perjudicados por la mentira. En el fondo aún, a este nivel, lo abominan de la ilusión, sino de las consecuencias fastidiosas y hostiles de ciertas formas de ilusión. En un sentido igualmente restringido, el hombre quiere solo la verdad, ansía las consecuencias agradables de la verdad. Entonces, bueno, luego pasa al tema del lenguaje. Fíjense, estamos en las dos primeras páginas recién, pero fíjense qué interesante cómo pone en discusión este eje entre la verdad y la mentira. Algo contrario a la verdad es lo mentiroso, pero esa mentira puede ser verosímil, puede ser creíble, ¿no? Y otra cosa es lo real y lo irreal. Lo verdadero y lo real no están en un pie de igualdad, ¿no? Porque puede haber una mentira que esté tan bien armada en la que yo me la termine creyendo, ¿no? Entonces se construye un irreal. El arte es un irreal, dice Sartre, ¿no? Entonces, yo voy al cine y miro una película
me voy diciendo, ah, vos viste que fulanito y menganito se enamoraban, termina la película que se enamoran. Todo eso que estoy contando es un irreal, porque yo lo que vi fue un montón de manchas, un montón de píxeles, ¿no? Ahora no sé cómo se le dice, de píxeles proyectados en una pantalla. Yo no vi a fulanito y a menganita, ¿no? Entonces, es un irreal que yo lo veo como verdadero. Entonces, lo verdadero o la mentira o lo real versus lo irreal. Esas dos diferencias son importantes de marcar. Y la otra y el otro eje que me interesa que puedan observar es esta idea del lenguaje, ¿no? Porque a través de qué yo elaboro y construyo y comunico la verdad, la mentira, lo real, lo irreal, a partir del lenguaje, ¿no? Ustedes son especialistas en un tipo de lenguaje que es el lenguaje visual, ¿no? Para construir, no siempre, para armar mentiras muchas veces, ¿no? Pero que están tan bien organizadas que son totalmente creíbles. Yo siempre me acuerdo cuando llegamos a esta instancia, cuando vemos las publicidades, yo sé que está en contra de la publicidad engañosa y hay toda una serie de legislación sobre ello que, bueno, sabemos cómo funciona la justicia, pero yo quisiera ver a alguien que coma las hamburguesas de McDonald's, cuando antes uno podía viajar, iba a McDonald's, que la hamburguesa de McDonald's, que es una fetita de carne y 2 panes y un montón de otras cosas, fuera parecida a la hamburguesa que está en la publicidad, ¿no? Pese a que ustedes me van a decir, porque bueno, es lo que corresponde, que no pueden hacer esas publicidades engañosas. Bueno, sabemos cómo se maquillan las imágenes. Me voy a las de comida porque hay toda últimamente hay incluso todo un área con respecto a la fotografía de la comida, con todo y más en esta cuarentena. Vieron que en los últimos años, con todos esos realities de comida y demás, se ha instalado la fotografía de comida, ¿no? como un área, como un área que va a marcar quizás un género dentro de la fotografía, para sacar la foto, los distintos criterios que apelan a una estética ligada al barroco, ¿no? Entonces, construyen una imagen que es real, que lejos, pero que no es verdadera, ¿no? Que es una construcción. Esa imagen existe, pero no tiene correspondencia con el objeto. Entonces no es verdadero, ¿no? Sigo.